Vamos a iniciar ahora el análisis de la obra de Rafael Sanzio, o Rafael de Urbino también se le llama porque es nacido allí, que lo voy a relacionar al principio con Bramante, que es un arquitecto también de Urbino, ¿no? Ellos, los dos, han sido considerados clásicos, ya que sus raíces se encuentran en las dos grandes propuestas clásicas de la segunda mitad del 480. La primera es el clasicismo como teoría o como racionalidad absoluta, que busca la representación universal del mundo. Eso es bastante similar a Piero, ¿no? Por eso se los considera clásicos, aunque vamos a ver que Rafael no lo es. La segunda propuesta es la del clasicismo como historicidad absoluta, es decir, es la representación universal de la vida humana. Eso sería más a la manera de Mantegna. Es decir, que estos dos artistas, tanto Rafael como Bramante, basan, digamos, o tienen sus raíces allí. Pero el arte de estos dos maestros se va a desarrollar en relación con la cura pontificia, es decir, que el gran arte de Rafael y de Bramante va a ser desarrollado en Roma, ¿sí? Van a tratar, digamos, a partir de esa política religiosa, y van a tratar ambos de prevenir la crisis reformista. Recuerden que están los gérmenes en este momento de la reforma protestante, ¿no? Ellos lo que van a intentar es reafirmar solemnemente la evidencia formal del dogma y su identidad con la verdad racional, y también su identidad con la verdad histórica. Los dos, tanto Rafael como Bramante, se proponen como meta un clasicismo eterno, como respuesta a este asedio de la crisis de la cristiandad. La respuesta de ambos es conservadora y pretende devolver la seguridad, consolidando la confianza a la autoridad y a la estabilidad de los valores, como por ejemplo el valor de la fe, qué sé yo, por ejemplo eso, ¿no? Los dos lo que pretenden es restaurar la figura clásica de Roma en la Roma cristiana. Vamos a ver ahora algunas obras. Rafael se inicia muy temprano en el taller de su padre, ¿no? Giovanni Santi se llama el padre. Pero parece que el padre no ha sido un gran artista. Sin embargo, es una persona que estaba en los círculos del arte, y Rafael tiene unos talentos innatos muy evidentes. Fíjense este autorretrato, por ejemplo, que lo ha hecho siendo muy jovencito, ¿no? Posteriormente, él, por intermedio de su padre, bueno, allí hay toda una historia, una novela, ¿no?, que no se las voy a contar, pero se dirige a Umbría y trabaja allí en el taller del Perugino, que va a ser finalmente su maestro. Acá tenemos otro retrato de él para que lo vean tan joven ahí, ¿no? Tan joven. Bueno, como les digo, él aprende en el taller del Perugino. Esta es una obra del Perugino y se las quiero mostrar particularmente porque es una obra que incide en la obra de Rafael muchísimo. Es decir, que esa formación clásica, esa formación tradicionalista, les diré, conservadora, es algo que va a mantener en su estilo durante su vida, ¿no? Si ustedes miran esta obra del Perugino, verán que cumple con todos los atributos o todas las cualidades que Belflin indica a la obra del Renacimiento, los 5 conceptos que le corresponden a la obra del Renacimiento. Es una obra cerrada. Ustedes fíjense que cada una de las
de los elementos tienen su nitidez y su estructura armada y cerrada hacia adentro. No hay espacios difuminados que se abran o que se pierdan ni hacia atrás ni hacia adelante, ¿no? Son todas formas cerradas y además se estructura en una simetría con un eje central, una simetría bilateral con los pesos distribuidos de igual manera de un lado que del otro, ¿no? Es una forma lineal porque está pensada desde el dibujo y está estructurada a partir del uso de la línea. Las formas, las masas están trabajadas con una línea que la distingue a una figura de la otra y están coloreadas, digamos, en las partes internas, pero no hay ninguna intención de fundir una forma con otra, sino más bien de separarla a partir del uso de la línea. ¿Qué tipo de líneas? Líneas precisas, líneas claras, líneas que determinan formas absolutas, formas claras, formas arquitectónicas. Es más, funciona no solo la arquitectura, sino el paisaje, inclusive la ubicación de los personajes o su disposición como una forma fuertemente tectónica. Podemos ver, por esto que les digo, la subordinación de las partes al todo, es decir, que cada una de las partes puede verse con una gran nitidez, pero que todas contribuyen a la lectura de una obra que es única, ¿sí? Entonces, a eso Belfrage le llama unidad múltiple. También tenemos la cuestión de la luz. La luz es una luz que tiene claridad absoluta, es una luz que, aunque proyecte algunas sombras, ocupa o se expande por todos los lugares con la misma intensidad, ¿no? Y todo está iluminado, por más que haya partes obviamente que están donde está representada la sombra, pero todo tiene iluminación clara. No hay ustedes vieron ayer vieron por ejemplo lo que pasa con el San Juan de Leonardo, que de pronto proviene de un fondo sombrío. Acá no, lo que está atrás, lo que está delante, todo tiene la misma claridad. Y el otro concepto es el de superficie. ¿Por qué? Y porque está estructurado el espacio con una perspectiva central que ustedes verán, pero los niveles de profundidad se van dando por planos superpuestos, del primero al segundo, al tercero hasta el último, sucesivos desde el primer plano hasta el último. Entonces estructura el espacio a partir de superficies, de planos. Lo que intenta Perugino en esta pintura tan interesante es algo que a mí me remite a Brunelleschi. Ustedes recuerden cuando Brunelleschi en Santa Maria dei Fiori quería articular la forma central de la forma longitudinal de la catedral. No sé si ustedes lo recuerdan, de la basílica. No sé si ustedes lo recuerdan a eso. Bueno, acá de alguna manera él quiere trabajar con una forma apaisada que tiene una horizontal muy marcada y de todas maneras armar o darle unidad marcando una zona central, es decir que a pesar de ser apaisada, él articula o bien organiza estas dos cuestiones formales de la centralidad y la horizontalidad. Esa problemática es una problemática que va a compartir de alguna manera también con Bramante. Les muestro esta pintura, si ustedes estaban viendo esta, y yo sé que conocen todos a los desposorios de la Virgen, verán la gran influencia que tiene Perugino en Rafael. Pero esta pintura tiene esa identidad con aquella porque aparece un edificio que nos remite a aquel. Lo mismo que el piso, como está resuelto con estos personajes que van marcando los distintos niveles de profundidad. Y en ese sentido se parecen mucho. Pero fíjense ustedes el formato de esta en relación al formato de la otra. Esta otra era absolutamente apaisada, con esta estructura centralizada, ¿no? Y esta es vertical.
y de todas formas, aparentemente, o lo que se puede colegir viendo ambas, es que hace lo mismo Rafael, ¿no? Hace lo mismo, es decir, articula una forma, una tendencia vertical con una centralidad, pero tiene como dos partes, ¿no? Porque aquí abajo inclusive le podemos largar una línea ahí que divide la mitad del cuadro hacia abajo, donde están los personajes que responden a todas estas cuestiones o características de Belflin, como les dije, la forma cerrada, la forma lineal, la subordinación de las partes al todo, la noción de superficie y la claridad absoluta. Eso se da claramente, es decir, que tiene en este momento una tendencia clásica a la manera de Piero, ¿no? Y en la otra mitad del cuadro aparece este edificio como un cuerpo arquitectónico, como un objeto, ¿sí? Un objeto que no es de ninguna manera ornamental, sino constructivo. Es un constructo, y eso es importante en él porque su tendencia a la construcción, como les diré, tectónica de la obra, más allá de que aparezca o no un elemento arquitectónico, él siempre construye. Él construye y con este nivel de claridad, ¿no? Fíjense que hay una línea de horizonte, y a diferencia de lo que hace Perugino, lo miremos al Perugino, que cierra esta puerta y el horizonte no se ve, o el punto de fuga no se ve. En este caso el punto de fuga se ve, es decir, que abre el espacio hacia el final, marcando o haciendo finito el punto de fuga, que sería en teoría infinito. Entonces esa finitud trae también esta noción de lo medible, lo finito, y esa finitud también es una característica de la forma cerrada. Nuevamente tenemos una estructura con un eje central, como les dije, hacia donde se dirigen todas las líneas de fuga, y este cuerpo, que es muy pesado porque es un cuerpo arquitectónico, es un edificio, quiero que lo miren bien porque es un edificio de planta central que nos remite nuevamente a la antigüedad romana, que es uno de sus grandes intereses. Y por otro lado, si vemos cómo están organizadas las figuras que están en el casamiento de la Virgen, vamos a ver cómo las distintas direcciones van a marcar o van a reforzar aquel punto de fuga. Si vemos de cerca, podemos ver el detalle, la geometría, ¿no? La geometría, fíjense cómo la cabeza de esta virgen o de este personaje son como óvalos y los cuellos son como cilindros, es decir, que tiene una estructura medida, controlada, les diré, y eso también permite cierta tranquilidad. Y fíjense los rostros, ¿no? Un tanto típicos, ¿no? Como si respondieran a un mismo esquema. Les diré que para Rafael eso no es ningún problema. Ahí vemos más de cerca para que vean la capacidad pictórica de esta persona, el estudio de las luces y sombras que hace. Pero ustedes han visto la pintura de Leonardo, y en la pintura de Leonardo no hay estas claridades. En la pintura de Leonardo estas cosas se funden. Acá hay un cierto fundido, ¿no? Pero claro, Rafael ha visto a Leonardo. Sin embargo, no incide demasiado eso en él, aunque lo considera. Y fíjense que ahí él ha firmado la obra y ha puesto el año, la fecha, ¿no? Porque aparentemente era un poco pagado de sí mismo, y él, digamos, tiene un nombre, se busca un nombre, pone su nombre, pone su marca en sus obras también. Voy a pasar ahora al templete de San Pietro in Montorio, que es de Bramante, y he unido estas tres obras porque tienen, digamos, una identificación entre ellas bastante visible, ¿no?
Em, yo lo que les decía es que la propuesta tranquilizante, la propuesta clásica, tradicionalista, conservadora de Rafael, tanto como de Bramante, se desvanece cuando el conflicto religioso estalla con la rebelión de Martín Lutero. Rafael y Bramante son los últimos que conciben lo clásico, lo antiguo, como una realidad que va a volver a hacerse presente. Vamos a ver ahora en el templete las características arquitectónicas que tiene, clásicas y propias del Renacimiento, ¿no? Porque nadie confundiría este edificio con un edificio clásico. Sin embargo, podemos leer en él todas las trazas de aquella historia. Este templete fue una construcción que por pedido de los Reyes Católicos, y es considerada el manifiesto del clásico renacentista por la pureza de las líneas, por la austeridad constructiva, ¿no? Se instala sobre una breve escalinata, como ustedes verán ahí, donde se yerguen estas columnas. Por supuesto, las columnas son cilíndricas, un tanto más angostas arriba, ¿no? Un poquito cónicas, pero dan esta sensación de cilíndricas. El estilo que tienen es un estilo toscano y tiene un entablamento, fíjense, un entablamento que tiene las metopas y los triglifos. Eso es evidente ahí, ¿no? Arriba de las metopas y los triglifos del entablamento hay una balustrada. Y fíjense que tiene dos cuerpos, uno inferior y otro superior, donde se van a alternar los vanos, es decir, los llenos y los vacíos, de forma diferenciada. Abajo tiene ventanas y puertas rectangulares, y arriba se articulan lo rectangular con lo redondo, digamos, con estos vanos o nichos que tienen remate circular. La idea de Bramante, o la forma de la que parte, es el cilindro, ¿sí? No solo se basa en las cuestiones de la medida, que sería más clásico del Renacimiento, sino de la forma. El cilindro es la forma que él elige, por eso toma esta columnata, todas las columnas del pórtico, ¿no? Que además cada una con forma cilíndrica y que forman una especie de cilindro virtual, les diré, con llenos y vacíos, porque entre cada una hay un vacío, pero toda la columnata nos marca una forma cilíndrica, ¿no? La balustrada también nos marca un cilindro, y la cela también tiene forma cilíndrica, ¿no? El tambor también, es decir, que son una serie de cilindros articulados que van a responder claramente a un orden clásico, ¿no? Porque tiene unidad espacial, por la escala. Ustedes recuerden que estas construcciones siempre están pensadas en relación con las proporciones de los cuerpos humanos, ¿no? Y por los elementos de la antigüedad clásica, como por ejemplo las metopas y los triglifos, los nichos. Acá tiene esos alféizar, se llama, que son las líneas de las ventanas que acentúan la forma la centralidad, ¿no? Todas las líneas van o se dirigen hacia el centro, es decir, que aunque es estable la forma, todas estas líneas van a dirigirse al centro. Ahí tienen la planta para que vean. Esta es la imagen en planta. Es una planta de alguna manera sencilla, pero porque es clásica y porque responde a aquel orden geométrico formalmente estructurado de la antigüedad clásica. Ya que la tienen en alzada, donde pueden ver los dos cuerpos, ¿sí? Es decir, la cela y el tambor con la bóveda. Y abajo hay otra bóveda, porque abajo está el lugar donde lo crucificaron a San Pedro. Por eso se llama San Pietro.
Entonces es una capilla en honor. Esto que tiene ahora alrededor no lo tenía, no puso en este lugar encerrado Bramante al edificio, pero fíjense la gracia que tiene y la liviandad, ¿no? La claridad de la forma, la estructura absolutamente pensada y tranquilizante, ¿no? Bueno, ahí tiene una parte de adentro, aquí está el altar y aquí abajo hay un sótano donde se va a esa otra sala donde se supone que fue el lugar donde lo crucificaron a San Pedro. Acá tiene para que vean los nichos y las ventanas, lo cuadrado con lo redondo, cómo se articula, y estos otros vanos con formas de conchas también. Ahí tienen para que vean cómo es la forma del tambor y la bóveda, porque adentro es un solo cuerpo, desde afuera parecen dos, ¿no? Pero adentro es un solo cuerpo. Ahí tienen la bóveda para que vean el anillo, el tambor, las pilastras que sostienen, y acá estos vanos con forma de concha o unos fíjense, acá arriba en el lucernario, unos cerrados, otros abiertos, lo mismo que sucede aquí abajo. Entonces hemos visto, esta es la bóveda inferior, digamos, ¿no? Acá es donde es ese subsuelo, ¿no? Tiene estos niveles. Ahora bien, este personaje, Bramante, es un hombre mayor, y en ese sentido también es un hombre más conservador todavía que Rafael. El primer encargo de la Basílica de San Pedro, la actual Basílica de San Pedro, se le hicieron a Alberti y a Roselino, que mantenía las naves de la antigua Basílica de San Pedro, que era donde lo enterraron a San Pedro, que es paleocristiana, ¿no? Pero este es el proyecto que presenta Bramante, y es el proyecto que el Papa toma como para que sea desarrollado. Entonces, a ver si les muestro, fíjense que es una cruz latina, ¿sí? Es una cruz latina que tiene una gran bóveda central, una cúpula con otras cúpulas menores alrededor y otras menores allá, se inscribe en un cuadrado. Entonces fíjense que tanto los pies como la cabeza tienen las mismas proporciones, es decir, que es muy pura de formas, ¿no? Acá les muestro todas los caminos, porque esto es lo que hace Roselino. Esta era la basílica anterior, la basílica paleocristiana, y el Roselino le amplía el ábside, ¿sí? Y le hace unas extensiones. Aquí tenemos el proyecto de Bramante, ¿no? 50 años después del proyecto de Roselino, Julio II quiere reconstruirla, y es ahí donde lo contrata a Bramante. Como les decía, es la cruz griega inscrita en un cuadrado, tiene las 5 cúpulas. La cúpula mayor está sostenida por grandes pilares, ¿no? Unos pilares enormes, ¿no? 4. Y lo que decide hacer finalmente el Papa es derruir, tirar abajo esta basílica, y para poder llevar a cabo el proyecto de Bramante necesita conseguir fondos, y para conseguir esos dineros, digamos, vende indulgencias, y estas indulgencias no alcanzan, esos son perdones, y esto genera más incomodidad todavía en el resto de la cristiandad. Entonces lo que no consiguen el dinero necesario, entonces empiezan un poco a construirla, pero se muere Bramante. Se muere cuando estaba recién empezada la obra. Entonces es ahí que lo convocan a Rafael y a San Galo, ¿no? Y acá tienen
el proyecto de Rafael. Acá tienen el proyecto de Rafael que toma, digamos, parte de lo que había proyectado Bramante, achica la cúpula, fíjense, estira las naves, es decir, que articula nuevamente lo central con lo longitudinal. Pero también muere Rafael allí. Y entonces el proyecto queda, digamos, en manos de San Galo. San Galo hace esta reestructuración de lo que hizo antes Rafael, es decir, que quita una cantidad de columnas y de espacios internos, pero también se muere porque pasan muchos años, ¿no? Pasan muchísimos años. Entonces ahí Miguel Ángel es el que continúa el plan de Bramante. Miguel Ángel toma el plan de Bramante, aunque Miguel Ángel y Bramante no son demasiado amigos, sino más bien todo lo contrario. Miguel Ángel lo detesta a Bramante y Bramante a Miguel Ángel. Pero si ustedes miran acá, esta forma, esta propuesta de Bramante es un poco más vibrante y muchísimo más liviana que la de Miguel Ángel, ¿no? La de Miguel Ángel, fíjense la cantidad el volumen de los pilares que van a sostener a la cúpula, y la cúpula es más grande, la que propone, muchísimo más grande, una cúpula peraltada. Después vamos a verla, ¿no? Pero se los quiero mostrar a esto porque es muy interesante, porque ya están ubicando ustedes tanto a Bramante como a Rafael como a Miguel Ángel en Roma. ¿Sí? Entonces Miguel Ángel hace este proyecto, refuerza, corrige unas cosas del proyecto original de Bramante y finalmente se muere. Entonces posteriormente va a venir Maderno, que es el que va a tomar algo de San Galo, mucho de Miguel Ángel, toda la parte de la cúpula y todo esto es de Miguel Ángel, y también Bernini, pero ya muy posteriormente va a ser el exterior, la columnata de San Pedro. Bueno, eso, y vamos a seguir en otro